Buenos días, hermanos. Un gusto estar con ustedes esta mañana, igual que la semana pasada. Los echo mucho de menos y me encanta poder ver muchas caras nuevas. Es un placer y también ver las caras antiguas. Esto significa que Dios no solo preserva, sino que también hace crecer a su iglesia. Entonces, realmente ha sido una grata sorpresa verlos a todos. Quiero pedirles, por favor, que abran sus Biblias de nuevo en Filipenses capítulo 4, pero esta vez en los versículos del 10 al 13. Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 13. ¿Estamos todos? ¿Sí? Amén. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un Dios que no está silencioso, sino que eres un Dios que se ha revelado a nosotros. Y ahora, en este momento en que vamos a escuchar la predicación de tu palabra, pido que tu Espíritu Santo esté trabajando con nosotros, que esté trabajando por medio de mí, a modo de que lo que yo diga no sean mis palabras, sino las tuyas, pero también estés con aquellos que están escuchando, para que les des oídos para oír la voz de su pastor. Te lo ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquellos de ustedes que estuvieron la semana pasada escuchando la predicación de Dean, mi pastor allá en Estados Unidos, recordarán quizás una ilustración, una historia que él contó respecto a y la enseñanza de esta predicación era que, de esta ilustración, era que una persona no puede ganar un partido de fútbol solo. Quizás algunos lo recuerdan. Bueno, yo voy a hacer el punto opuesto, y lo bueno es que Dean está en Estados Unidos y no sabe hablar castellano. Entonces, lo que pasa en Chile queda en Chile. Pero aquellos de ustedes que me han visto, han tenido el placer de verme jugar fútbol, sabrán que no soy bueno para nada. De hecho, yo soy arquero. Y como ustedes saben, aquellos que juegan al arco, los que jugamos al arco es porque realmente no podíamos jugar con los pies. Entonces, normalmente cuando yo juego en la cancha y no como arquero, tiendo a ser el malo, el que no le pasan la pelota. Tiendo a ser es el que alguien se da vuelta para ver a quién se la va a pasar, me ve a mí y gira para el otro lado. Y es por esto que a mí me encanta ser tío. ¿Saben por qué me gusta ser tío? Porque cuando juego fútbol con mis sobrinos, ahora yo soy Cristiano Ronaldo y ellos son Pancho. Entonces, ¿qué es lo que hago? Usualmente voy a la casa de mi hermana a cierto tiempo, que vive a un par de horas de mí, y juego fútbol con mis sobrinos. Y normalmente yo juego con el más chico, que tiene 6 años, y juego contra los dos mayores, que tienen 8 y 10. Y obviamente empiezo a tirar un par de caños aquí y allá, meto goles, pero intento hacerlo competitivo. Y a veces el más pequeño se pone impaciente, porque a veces vamos perdiendo y piensa que vamos a perder, pero lo que él no sabe es que está jugando conmigo y que en cualquier momento yo me voy a asegurar de que ganemos. El punto es que en las circunstancias adversas, él se desespera, pero si él supiera con quién está jugando, él estaría tranquilo y estaría gozoso porque sabría que vamos a ganar. Este es un poco el espíritu de la carta de Pablo a los filipenses. La ciudad de Filipa era una ciudad que estaba en la región de Macedonia, que nosotros conocemos hoy día como Grecia, y era una ciudad tremendamente importante. Económicamente era parte del Imperio Romano. De hecho, estaba muy ligado al Imperio Romano, a tal punto que las personas se enorgullecían porque muchos de ellos tenían ciudadanía romana. Y en esta ciudad hay una iglesia, la iglesia de los filipenses, a quienes Pablo le escribe su carta. Y esto es una carta que Pablo escribe desde la cárcel, a una iglesia que él conoce, a una iglesia que muy posiblemente él plantó, una iglesia que lo ve a él como un padre espiritual. Pero él está escribiendo desde una cárcel en Roma.
Y una cárcel en Roma no es que las cárceles hoy día sean un lugar ameno, pero antes era un lugar aún menos ameno. Eran completamente oscuras, usualmente estaban encadenados con sus guardias, no podían recibir muchas visitas y, peor aún, usualmente cuando uno va a una cárcel romana, uno no va simplemente a cumplir una sentencia. Uno iba a esperar una sentencia que tranquilamente podía ser una sentencia de muerte. Esta era la situación de Pablo. Él había ido a Roma para predicar el Evangelio, pero ahora él se hallaba en una cárcel esperando lo que podría perfectamente ser una sentencia de muerte. Pero lo increíble de esta carta es que probablemente más que cualquier otro libro en la Biblia, es un libro que está marcado por el gozo. Es un libro en el cual Pablo repite una y otra vez: regocíjense, gócense, yo me gozo. ¿Cómo es posible que Pablo encuentre gozo en esta circunstancia? ¿Cómo es posible que en medio de su momento más oscuro, Pablo esté hablando de gozo? Pero eso es lo que hace a sus hijos espirituales, que es la iglesia en Filipo. Y en nuestro texto vemos en primer lugar en el versículo 10, una de las primeras razones de cómo Pablo y dónde Pablo encuentra su gozo. Leámoslo de nuevo. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. ¿Cómo podemos encontrar gozo, como dijo el pastor Danilo, gozo independiente de las circunstancias, gozo que va más allá de los problemas? Bueno, lo primero que vemos, el gozo que tiene Pablo en este momento, es al ver la fidelidad de la iglesia. Es al ver la fidelidad de la iglesia, los filipenses, es recibir el amor de ellos. Parte de la ocasión de por qué Pablo escribe esta carta es porque él recibe una ofrenda económica de Epafrodito, que fue enviada por los filipenses a Pablo cuando supieron que Pablo estaba en la cárcel, a modo de apoyarlo. La iglesia de Filipo es una iglesia generosa. Sabemos en el capítulo 1, vemos que Pablo se alegra en ellos por la sociedad que ellos han tenido y por el apoyo que él ha recibido a lo largo de todo su ministerio para predicar el Evangelio y para hacer sus viajes. Y después, en los versículos 14 en adelante del capítulo 4, justo después de nuestro pasaje, Pablo extiende y reafirma la gratitud que él tiene por el apoyo de la iglesia a los filipenses. Y su gozo ahora viene al ver nuevamente el interés que ellos muestran por él. Esto no tiene que ver, y esto es una buena clarificación que el mismo Pablo hace, esto no tiene que ver con los bienes materiales, sino de la evidencia tangible de la comunión que existe entre ellos. O sea, la ofrenda que ellos le dan no es en sí lo que Pablo está agradeciendo, que también es parte de, pero está agradeciendo la relación que esa ofrenda evidencia y que esa ofrenda muestra. Ellos estaban atentos a las necesidades de Pablo. Tanto así que en la segunda parte del versículo 10, Pablo reconoce y dice lo siguiente: de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La razón por la cual Pablo no había escuchado de ellos antes es porque no habían podido, no es porque no hayan querido. Y esto Pablo lo reconoce. Y Pablo se goza al ver los frutos que ellos están mostrando. Algo hermoso del cristianismo es que el cristianismo no es una fe que se viva en soledad. A veces pensamos y muchas veces nos imaginamos que no hay nada más espiritual que irse a un cerro, ir a la cordillera de los Andes, estar solos por un mes y estar haciendo nada más que orando y ayunando. Por cierto que algo así puede ser bueno, pero ¿saben qué es más espiritual que eso? ¿Saben qué nos edifica más? Esto, con lo que estamos haciendo hoy día, este domingo en la mañana, lo que está haciendo la iglesia del Señor en toda la tierra en este momento, cantando alabanzas, adorando al Señor juntos. Esta relación que tenemos unos con otros es una fuente de gozo. ¿Por qué? Porque independiente de las circunstancias, Dios está edificando a su iglesia. Independiente de las circunstancias, Cristo
está construyendo su cuerpo. Esto es lo que le trae gozo a Pablo, porque el mundo puede lanzarse contra nosotros, el mundo puede perseguirnos, pero Cristo va a preservar a su iglesia. Y por lo mismo, si ustedes quieren una forma que nosotros podemos buscar gozo, independiente de las circunstancias, es mirar a nuestros hermanos, es mirarnos unos a los otros, mirarnos y formar relaciones, pero relaciones reales, relaciones profundas, para que nos animemos a unos a otros en la fe. ¿Y saben lo sorprendente de este caso con Pablo y los filipenses? Es que los filipenses están cuidando de Pablo, pero la relación entre ellos podríamos decir que en cierto modo es asimétrica. ¿En qué sentido? Pablo es un apóstol. Pablo es quien les predicó el Evangelio. Pablo es su padre espiritual. Y esto es algo que podemos aprender de la iglesia de los filipenses, de los filipenses. Porque muchas veces nosotros operamos bajo la lógica de qué es lo que el pastor puede hacer por mí, qué es lo que el presbítero puede hacer por mí, qué es lo que el diácono puede hacer por mí. Y especialmente hoy día que vamos a elegir oficiales, es algo que tenemos que recordarnos. ¿Cuidamos nosotros de nuestros pastores? ¿Cuidamos nosotros de nuestros presbíteros? ¿Cuidamos nosotros de nuestros diáconos? ¿Tenemos cuidado con ellos? ¿Nos preocupamos de que estén bien? ¿Cuántas veces, quizás yo mismo he pensado y muchos de ustedes quizás han dicho, el pastor no me llamó esta semana, no me llamaba este mes. Es que no me ha ido a visitar. Es que dijo algo, no dijo lo que yo quería escuchar. Y así y exigimos y exigimos y exigimos y exigimos. Y por supuesto que los oficiales, los diáconos, los presbíteros, los pastores, están ahí para servir a la iglesia, para guiar. Por supuesto que están ahí para servirnos. Pero nosotros también tenemos que servirles a ellos. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que llamaron al pastor Danilo para preguntarle cómo está? ¿Cuándo fue la última vez que llamaron al pastor Ruiz para preguntarle cómo está su familia o para animarle? ¿Están preocupados por ellos? Porque aunque no lo crean, los oficiales, aunque no lo crean, también tienen crisis matrimoniales, sí. También tienen problemas con sus hijos, también tienen problemas financieros, también tienen depresión, también tienen dudas espirituales, también necesitan ser animados. Si yo les contara cuántas historias he escuchado tanto en Estados Unidos como en Chile de pastores que se queman, terminan dejando el ministerio, pastores que terminan divorciándose, pastores que se sienten solos. ¿Cuánto trabajo nos hace falta a nosotros como iglesia de cuidar de nuestros líderes? Entonces, hoy día, cuando estén eligiendo oficiales, no solo se pregunten, que es una buena pregunta, pero no solo se pregunten qué puede hacer ellos por mí. Pregúntense también ustedes, ¿qué puedo hacer yo por ellos? ¿Cómo puedo estar orando por ellos? ¿Cómo puedo estar apoyándolos? ¿Tienen alguna necesidad? Esto es algo que la iglesia de los filipenses nos está modelando y que debemos recordar. Pero no solamente eso, también debemos ser como los filipenses en cuanto ellos están activamente apoyando la expansión del reino. Pablo se goza en el capítulo 1 porque ellos son socios, son hermanos en la predicación del Evangelio. Pablo se goza con ellos porque la misión que está haciendo Pablo, los filipenses también son partícipes de ello. Cuando nosotros como iglesia apoyamos a misioneros, apoyamos a pastores, apoyamos a plantaciones de iglesia, apoyamos a cualquier persona que esté predicando el Evangelio, nosotros estamos ahí predicando con ellos, somos parte con ellos. Y esto es una tremenda bendición. Y por supuesto que CMP ha sido una iglesia que ha hecho esto. Y los felicito por eso. Y los animo a seguir siéndolo. No dejemos de estar orando por las personas que enviamos. No dejemos de estar orando para que Dios siga levantando líderes. Y no dejemos de ser parte de las personas que están apoyándolos y están buscando cómo caminar con ellos. Esto es la fuente del gozo de Pablo, ver una iglesia viva, ver los frutos de su trabajo, ver los frutos de la predicación del Evangelio. En el capítulo 1 también vemos que Pablo se goza de sus circunstancias porque a pesar del mal que le ocurre, ha sido utilizado por Dios para la predicación del Evangelio. ¿Ustedes se gozan al ver una iglesia viva?
¿Ustedes se gozan al ver una iglesia que predica el Evangelio? En el medio de su sufrimiento, en medio de sus problemas, encuentran consuelo al recordar que Dios está edificando a su iglesia y que Dios nos está preservando hasta el día que Cristo venga. A Pablo no le rasguñan las circunstancias, no porque no sufra, sino porque su mente la tiene en otras cosas. Porque entiende que el mundo no tiene la última palabra, sino que en última instancia la victoria es de Cristo a través de su iglesia. Entonces, los lugares donde buscamos nuestro consuelo revelan dónde está nuestro corazón. Y es claro, como ya dijimos, que el gozo de Pablo excede sus circunstancias. Porque Pablo tiene un gozo que sencillamente no depende de las circunstancias. Va mucho más allá. Y esto es lo que Pablo nos muestra en los versículos del 11 al 12. Leamos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cómo es que tus circunstancias afectan tu gozo? ¿Cómo es que tus circunstancias te roban de la paz que Cristo da? No somos estables, somos débiles. A veces estamos bien, a veces estamos mal. Hay periodos que nuestra vida espiritual está fría y hay periodos en que estamos calientes. A veces nos extraviamos y a veces vamos a buscar los tesoros que nos ofrece el mundo y nos olvidamos de los tesoros que ya tenemos en Cristo, que son mucho mayores. Producto del pecado, estamos viviendo en esta contradicción y siempre vamos a estar luchando con esto. Pero la frase clave aquí está en el versículo 11. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Recordemos quién es Pablo. Pablo, como después dice, y usted lo pueden revisar en la casa en el capítulo 3, habla de cómo él era un fariseo, un judío, pero hecho y derecho. Cumplía con todas las normas, cumplía con todas las leyes. Él era discípulo de Gamaliel, que era probablemente uno de los principales maestros, más respetados maestros de su época. Pablo además era un ciudadano romano, que era un lujo en esa época, era un privilegio gigantesco. Pablo supo vivir con abundancia, como nos dice en el versículo 12. Pero este mismo Pablo también supo vivir con poco. Cuando Pablo fue salvado por Cristo, Pablo tuvo que vivir con muchas dificultades. Solamente para recordar algunas. Desde que Pablo conoció a Cristo, él fue apedreado en Listra, él naufragó en el Mediterráneo, fue abandonado por muchos de sus amigos. Mientras escribe esta carta, está esperando una sentencia que tranquilamente podría ser una sentencia de muerte. Pablo, que fue a predicar el Evangelio, confiando en Dios, de la nada se encuentra en una cárcel. ¿No sería normal para Pablo ahora preguntarse, chuta, ¿qué viene ahora? Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Estás realmente conmigo? Pero no, Pablo habla de gozo. Pero antes de hablar de la escasez, hablemos un poco de la abundancia, porque hablamos mucho respecto a cómo debemos vivir en el sufrimiento, pero no hablamos tanto de cómo hemos de vivir con abundancia. La forma en cómo afrontamos la abundancia es tanto o más importante, o tanto o más revelador de cómo es nuestra vida espiritual. Cuando nosotros tenemos abundancia, la tentación que nosotros podemos tener, y que muchas veces tenemos y la Biblia nos advierte, es que empecemos a confiar en nosotros mismos, empecemos a confiar en nuestras riquezas, empecemos a creer que estamos por sobre los problemas. ¿Cómo utilizas tu abundancia? Y esto no es solamente abundancia financiera, también puede ser que estás en un buen momento familiar, puede ser que estés en un momento cómodo en tu vida.
Quizás algunos de ustedes están así. Primero déjame animarte a que uses tu abundancia conforme a la voluntad de Dios. Usa tu abundancia para bendecir a otros, pero por sobre todo, no olvides que tu abundancia fue dada por Dios y que si es quitada, aún lo tienes a Él, el más grande de los tesoros. No corras y no te refugies en tu abundancia, en tu comodidad. Refúgiate en Cristo, en quien nuestras promesas están guardadas para siempre. Porque el día de mañana, tú no lo sabes, esa abundancia se puede ir. Y la pregunta que yo te animo a hacerte esta mañana, ¿estoy dispuesto a perderlo todo? Si es que pierdo todo, ¿voy a seguir confiando en Cristo? Y lo segundo que te animo a que hagas, ¿cómo puedo usar mi abundancia para bendecir a la iglesia? ¿Cómo puedo usar mi abundancia para bendecir a otros? ¿Cómo puedo usar mi abundancia para glorificar a Dios? Porque tener abundancia no es malo, para nada. Puede ser una gran bendición, pero si lo usamos sabiamente. Calvino, respecto a cómo usamos la abundancia, dice lo siguiente: esta es una virtud peculiarmente excelente y rara, y muy superior a la resistencia de la pobreza. Porque la pobreza nos obliga a correr a Dios, pero la abundancia tenemos mucho más tentación para descarriarnos. Guarda tu corazón en medio de la abundancia. Que tu abundancia sea una bendición espiritual para ti, que no sea una maldición, porque puede serlo. Ok, hablamos de la abundancia. Hablemos ahora del sufrimiento y la escasez. Hay una película que quizás muchos de ustedes han visto que se llama En búsqueda de la felicidad. Una película protagonizada por Will Smith. Se trata de un hombre que se divorció de su señora, que no tiene trabajo, que está intentando de encontrar un trabajo en el mercado financiero y está cuidando a su hijo. Y toda la película se trata de cómo él sufre y cómo lo pasa mal, porque no puede mantener y sostener a su hijo, no puede sostenerse a sí mismo. Por supuesto que esto es una situación trágica y difícil. Lo interesante es que al final de la película, finalmente consigue el trabajo de sus sueños y él camina, probablemente se recuerdan esta escena, camina a lo largo de la calle y empieza a aplaudir así. Y el narrador, que es el mismo, dice: este momento en mi vida se llama felicidad. Este momento en mi vida se llama felicidad. Por un lado, por supuesto que es una situación dramática en la cual encontró alivio. Por otro lado, ¿qué hubiese sucedido si nunca encontraba ese trabajo? ¿Podemos alguien garantizarle que lo iba a hacer? Y por otra parte, ¿qué pasa si después él pierde su trabajo? ¿Qué pasa con su felicidad? ¿Se acaba? Si es que ese momento en su vida, así como él lo dice, ese es el momento en que él llama felicidad, la pregunta queda, entonces, tu felicidad es tremendamente frágil. Y esta es la realidad del sufrimiento. No hay una garantía que nuestro sufrimiento en este mundo se va a acabar. Déjame partir diciendo algo que quizás es difícil, pero ¿qué va a pasar contigo si tu situación financiera no se soluciona? ¿Qué va a pasar si no sanas de tu enfermedad? ¿Qué va a ocurrir contigo si no sales de tu depresión? ¿Qué pasa si tu problema sencillamente no se resuelve? Si tu matrimonio no logra prosperar. Por supuesto que no queremos que estas cosas sucedan. Por supuesto que oramos a Dios para que estas cosas no sucedan. Pero yo no puedo pararme aquí predicando la palabra de Dios, no puedo decirte tranquilamente: sí, tranquilo, tu problema va a pasar. ¿Cuántas veces no escuchamos eso? Sí, todo pasa. Tranquilo. Sí, va a estar bien. Sí, hay más oportunidades en el mundo. Pero la verdad es que la Biblia nunca promete eso. ¿Sabes lo que la Biblia nos promete? Que va a haber sufrimiento. Eso es una garantía. Eso es una garantía que la Biblia nos da. Va a haber y va a existir el sufrimiento. Y puede ser que siempre vas a vivir con sufrimiento, que siempre vas a tener problemas.
Lamento tener que decirlo así, pero es la realidad y es lo que la Biblia enseña. El mismo Pablo sabe de esto. Pablo en 2 Corintios 12 habla de que tiene un aguijón en la carne. No sabemos exactamente lo que es, probablemente es un tipo de aflicción física que él sufre. Y él dice que él oró a Dios 3 veces y Dios le negó sanidad. A veces Dios nos niega quitarnos el sufrimiento aquí en esta tierra. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento, el profeta Habacuc, que era profeta de Israel, y clama a Dios porque Dios le reveló que va a enviar a los caldeos para juzgar a Israel. Y saben, y Habacuc se arrodilla frente a Dios y clama, implora a Dios que se arrepienta de este mal que va a hacer. ¿Y saben cómo Dios responde? Dios le dice, Habacuc, es aún peor de lo que tú piensas que va a ser. Y créeme, esto va a pasar. Dios le niega a Habacuc su petición para quitarles este sufrimiento. Entonces, como Pablo dice en el versículo 12, la importancia acá no es saber cómo salir del sufrimiento, es saber vivir con nuestro sufrimiento, saber vivir en tiempos de escasez. Así como es importante saber vivir en tiempos de abundancia, tenemos que aprender a vivir en tiempos de escasez. Tenemos que saber convivir con eso y mantener nuestro gozo. ¿Saben cuál fue la respuesta de Habacuc en Habacuc capítulo 3? Se los voy a recitar. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Saben lo que Pablo dice después en 2 Corintios 12? Dios le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y después Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Dios trabaja en nosotros, en nuestro sufrimiento. Porque Dios dice que en tu debilidad, mi fortaleza, mi fuerza se perfecciona. No siempre podemos explicar el sufrimiento, pero podemos confiar en lo siguiente, que las bendiciones que fueron prometidas a nosotros en Cristo van a ser preservadas hasta el final. El truco no es quedarte y mirar solamente tu sufrimiento, el truco es mirar a Cristo, porque Él está por sobre las circunstancias, sus promesas están más allá de lo que nosotros podemos tocar, de lo que el mundo puede corromper. Como dice Pedro, que nuestro tesoro, nuestras promesas, esta eternidad está guardada en Cristo para siempre. Entonces podemos contentarnos que Cristo venció a la muerte y al mundo, y por lo mismo nuestras circunstancias no pueden quitarnos nuestra esperanza, porque Cristo ya las venció. Porque viene un mundo, cuando Cristo venga, en el que ya no habrá sufrimiento. No es ahora, es después. El contentamiento está en que en nuestras debilidades Dios nos está preparando para la eternidad y que en nuestras debilidades Dios va a trabajar a través de nosotros para la expansión de su reino. Leamos el versículo 13, donde vemos que el secreto del gozo está en el poder de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es quizás uno de los versos más mal utilizados que existen. En mi colegio, cuando uno sale de cuarto medio, y esto fue hace ya 13 años, pero cuando uno sale de cuarto medio, tenemos un libro en el cual uno pone la foto de cada uno de nosotros y escriben algunas cosas, una biografía, frases chistosas o historias chistosas que han ocurrido, y hay un espacio donde uno puede poner algo. Generalmente
una frase de uno mismo. Yo puse este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hubiese sabido lo que estaba diciendo, no creo que lo hubiese escrito. Creo que no sabía lo que me estaba sometiendo cuando escribí ese versículo en ese libro. Porque este versículo no significa que todo lo que yo emprenda a hacer, que todo lo que yo sueñe hacer, Cristo me va a ayudar a cumplirlo. No es eso lo que está diciendo. Miren, Pablo fue a predicar a Roma y está en una cárcel. Dudo que eso haya sido parte de sus planes. No, lo que este versículo nos está diciendo es que todo lo podremos soportar por el poder de Cristo y que a través de cualquier circunstancia siempre vamos a poder cumplir con el llamado que Cristo tiene, que es la predicación y la expansión del Evangelio. Es por eso que Pablo está gozoso, ya lo dije en el capítulo 1. Él está gozoso porque a través de sus circunstancias el Evangelio se sigue expandiendo. ¿Quieres saber cómo encontrar contentamiento? Nuevamente, mira a Cristo. Y no quiero que solamente se vayan con una esperanza futura. Sí, vayan a un reino en el cual tenemos una esperanza donde no va a haber sufrimiento, donde vamos a estar en comunión perfecta, unos con otros y con el Padre. Pero también hay un gozo presente ahora. El Espíritu Santo habita en ti hoy. Tu relación con Dios ha sido reconciliada hoy. Y Dios está trabajando a través de ti hoy. Y si bien existe el pecado y existe el sufrimiento, hoy mismo Dios te está utilizando en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor o en medio de tu abundancia para la expansión de su reino. Dios es quien dirige la historia, incluyendo la tuya, y todo se dirige y todo encausa a sus propósitos. Y de eso no nos podemos escapar. Y ya para cerrar, porque se me está acabando el tiempo, ¿saben cómo se ve el gozo eterno? Justo Danilo lo mencionó en el sermón. Yo me enteré del fallecimiento de nuestra hermana Clarí cuando estaba en Estados Unidos, que fue una noticia muy triste, pero al mismo tiempo una noticia hermosa. Al escuchar el testimonio de que ella decía, enfrentando la muerte de forma inminente, que quiero estar con el Señor, quiero ir a ver al Señor. ¿Estás tú preparado para enfrentar así tu muerte, enfrentar tu sufrimiento? Su esperanza no dependía de las circunstancias. Ella utilizó sus circunstancias y su funeral para que su familia escuchara el Evangelio, porque ella veía con gozo cómo Dios podía utilizar aquello para la predicación del Evangelio. Puedes tú decir hoy, independiente de lo que estés enfrentando, quiero estar con el Señor. Y ahí está mi alegría, y ahí está mi gozo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias a ti porque tú eres un Padre fiel. Un Padre fiel que nos amó y que envió a su Hijo para que tengamos una esperanza, Señor, una esperanza que nadie nos puede quitar. Te ruego, Señor, que las personas que estamos aquí, Señor, podamos mirar al futuro, poder ir más allá de nuestras circunstancias, podamos mirar con esperanza, podamos mirar esta vida eterna que tendremos con Cristo, que tendremos unos con otros, mirar eso como nuestro gran tesoro, que veamos las cosas de este mundo como cosas que tú has puesto ahí para bendecir a tu iglesia, para bendecirnos a nosotros, pero no necesariamente aquí, sino que en la eternidad. Ayúdanos a caminar confiados, a no desesperarnos. Danos contentamiento, así como el contentamiento que tenía Pablo. Y ahora, Señor, que vamos a elegir oficiales, también te ruego, Señor, que nos des sabiduría, porque así como vimos en nuestro pasaje hoy, tú edificas a tu iglesia. Y haz que esto sea un momento gozoso, que sea una celebración, al ver cómo tú levantas líderes para pastorear a tu cuerpo. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.